Hola de nuevo mis estimados y apreciados amigos. Estoy aquí para iniciar una nueva serie de videos cuyo tema específico es Historia de la Iglesia y sus 10 peores crímenes. Y no van a pensar que se trata solo de, digamos, de acontecimientos nefastos de la Iglesia Católica. No, también voy a mencionar algunos otros que tienen que ver con el protestantismo y con otras denominaciones. Entonces empecemos a hablar de este tema y el primero de la serie va a ser la masacre de Besiers en el año 1209. Estamos en la Alta Edad Media y vamos entonces a ver qué fue lo que ocurrió en esta ciudad, cuántas personas murieron, quiénes fueron masacrados, quiénes fueron los culpables. Vamos a ver todos esos detalles. Y este video es una respuesta al señor Rafael Gallegos, un católico con el cual he tenido un diálogo. Y hablando de estos temas, él me dijo lo siguiente: que yo sepa, los católicos nunca mataron a nadie. Bueno, ahí está un poquito complicada la ortografía, ¿no? Que estuvieran ahí no quiere decir que fueron ellos. Vamos a ver si realmente no fueron los católicos los que hicieron este tipo de masacre. Y dice más adelante él de que son los protestantes los que le atribuyen a los católicos estas masacres o estas muertes. Vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? Porque aquí es probándolo con la historia, con los libros, con las crónicas de la época. Entonces, en el año 1207, 2 años antes de la masacre de Besiers, se inicia la famosa cruzada albigense. Cuando se habla de cruzadas, el catolicismo quiere hacernos creer de que las cruzadas fueron nobles, que fueron guerras santas, guerras para exterminar a los musulmanes e impedirles de que llegaran a ocupar la ciudad de Jerusalén, Tierra Santa, y que por eso antes le hicieron un favor a la humanidad cristiana, ¿cierto? Y por eso hoy en día no somos musulmanes sino cristianos. Bueno, eso no lo voy a debatir hoy, ¿no? ¿Qué tan ético fue? Si fue correcto o no fue correcto, si fue cristiano o no fue cristiano. Ese no es el punto. El punto es de que no todas las cruzadas fueron contra los musulmanes. La cruzada albigense, de hecho, fue contra un grupo de cristianos que vivían en el propio sur de Francia. Vamos a mirar el mapa. Ahí vemos el sur de Francia, colindando ahí con España. Entonces, este asunto ominoso de la historia, este asunto horroroso y nefasto, ocurrió exactamente en la ciudad que ustedes ven ahí de Besiers, pero también ocurrieron muchas matanzas en ciudades de alrededor como Albi, Carcassonne, Montpellier y Narbona, pero voy a centrarme en la más famosa, que es la masacre de Besiers. Entonces, como les decía, no todas las cruzadas fueron contra los musulmanes, sino en este caso contra cristianos, pues que no eran cristianos que creyeran exactamente en doctrinas basadas en la Biblia, ¿no? Tenían algunas doctrinas más bien, digamos, que reflejaban unas creencias del maniqueísmo y del gnosticismo. Tenían esos vestigios. En otras creencias sí eran muy cristianos, por ejemplo, practicaban la pobreza, el ayudar a las personas necesitadas, practicaban lo que era el ascetismo, practicaban el vegetarianismo, no comían nada que tuviera que ver con los animales, creían en la igualdad entre hombre y mujer. Entonces tenían una mezcla entre creencias cristianas y entre algunas creencias gnósticas y maniqueas. Pero ¿era eso una razón suficiente para exterminarlos y masacrarlos? Como dijo este papa, que fue precisamente el que dio el mandato, por mandato de este papa Inocencio III, se llegó a masacrar estas personas. De hecho, él dijo: usen contra los herejes la espada espiritual de las comuniones. Si esto no resulta efectivo, usen la espada material. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió en aquel aciago día del 21 de julio del año 1209, cuando llegaron los ejércitos cruzados a esta ciudad de Besiers. Ahí vemos los ejércitos cruzados para atacar la ciudad. La ciudad, por descuido, dejó las puertas abiertas, se confiaron porque no pensaron que fueran a ser masacrados. De hecho, el 99% de las 20.000 personas que estaban en esta ciudad de Besiers eran católicos. Habían solo 220 herejes cátaros. Los cátaros, como yo les decía, era un grupo cristiano. La palabra cátaro significa puro. Ellos, los cátaros más puros se llamaban los perfecti o los perfectos, y practicaban un cristianismo ascético. Entonces, como les decía, llegaron por estos 220 cátaros y vamos a ver qué ocurrió. ¿Cuál había sido el mandato de Inocencio III? Bueno, expulsarle a él, primero al conde Raimundo VI de Toulouse, porque el conde Raimundo se había negado
a dar los herejes al Papa. Despojarlos de sus tierras para que los habitantes católicos sustituyan en ella a los herejes eliminados. O sea, en pocas palabras, robarles las tierras para dárselas a los católicos. La fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética y la cólera guerrera han cobrado nuevo aliento. Os prometemos la remisión de vuestros pecados. Entonces, el aliciente para toda esta chusma de cruzados, porque eran personas de la más baja calaña, armados hasta los dientes y dispuestos a matar al que se les atravesara, era perdonarles sus pecados. Durante 40 días se dice que se hacía. Y aparte de eso, dice esforzados en pacificar las poblaciones en el nombre de Dios, de la paz y del amor. Vamos a ver si hubo una pacificación de las tierras, si hubo paz y amor en este sitio a Béziers y en qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, el Papa Inocencio III tenía un legado, un enviado a cargo de este ejército, que era Arnaud Amaury. Entonces Arnaud Amaury era un abad, ¿cierto? Primero fue abad de Poblet, después de Bulat, y en ese momento era el abad de Citeaux, o de Cister, la abadía cisterciense, que es una de las abadías más importantes de la Edad Media. Entonces era un clérigo, era un sacerdote. Vamos a ver entonces cómo él fue el cabecilla de esta masacre como sacerdote, fue enviado del Papa Inocencio III. También se fue a su lado como comandante del ejército un fanático católico llamado Simón de Montfort, acostumbrado a masacrar pueblos, acostumbrado a exterminar, e inclusive se dice que era muy famoso su crueldad y su actitud despiadada para con los enemigos. Prácticamente cortaba manos, orejas, cortaba narices, cortaba lo que fuera, era experto en ese tipo de cosas. Y vamos a ver qué hicieron este par de personajes. Llegaron a la ciudad de Béziers el 21 de julio de 1209, la sitiaron y, como decía yo, por culpa de que se dejaron las puertas abiertas, entraron los ejércitos cruzados a esta ciudad. ¿Y qué pasó adentro? Bueno, adentro habían 20.000 personas, los habitantes de la ciudad, más otros habitantes y campesinos que habían corrido a refugiarse. Habían estas personas, los sacerdotes, el obispo de la ciudad de Béziers, Montpeyrouse, y todos los sacerdotes y las monjas se vistieron con toda la pompa clerical, ¿cierto? Con todo su ajuar sacerdotal para recibir al ejército cruzado. Ellos no pensaron que pasara lo que iba a pasar, porque el ejército cruzado era católico, al mando de un católico, sacerdote católico, Amaury, y junto a él un fanático católico como Simón de Montfort, que siempre hacía misa antes de sus masacres, siempre hacía la misa, no la perdonaba. Entonces, claro, ellos, bien vestidos, pensaron de que los iban a tratar bien, que simplemente los iban a tomar prisioneros, pero resulta que no. A pesar de que ocuparon dos de las iglesias principales, como la de la Madeleine o la Magdalena y la de Nazaret, a pesar de que se refugiaron en estas iglesias más de 7.000 personas, en estas dos iglesias grandes, se refugiaron más de 7.000 personas, llegaron los ejércitos cruzados y no perdonaron ninguna de las vidas de estos 20.000 habitantes. Masacraron a todas estas personas sin importar si eran herejes, niños o ancianos, porque recordemos que solo habían 220 herejes cátaros, mientras que el 99% de la población era católica. Y sin embargo, fueron masacrados. Ahora, ¿por qué pongo yo este comentario nuevamente de nuestro amigo católico? Porque él dice, cuando yo le puse esta imagen, dice, jajaja, muy bueno, abajo dice, la iglesia fue una carnicería. Ponte abusado, pues esas cruzadas las hacían gente de gobierno para apoderarse de las pertenencias de las personas y apoderarse de los territorios, y lo que tú quieres decir que las iglesias fueron asesinados y así trataban a los católicos. Siempre la iglesia de Cristo ha sido perseguida, ahora los persiguen los protestantes. Entonces, lo que nuestro amigo no sabe por ignorancia histórica es de que estos sacerdotes católicos, monjas, herejes, habitantes de la ciudad, todos por igual fueron masacrados por sus propios hermanos católicos del ejército cruzado, que hicieron misa antes de entrar. Simón de Montfort, el comandante, hizo la misa y la dirigió el abad Arnaud Amaury, el sacerdote. O sea, un sacerdote y un fanático católico con un ejército católico entraron y destruyeron la vida de 20.000 personas, cuyo 99% eran católicos, sus propios hermanos. Masacraron a sus propios hermanos, sacerdotes, monjas por igual, bebés, niños, mujeres embarazadas, todo corrió sangre por igual. Entonces, no es que la Iglesia Católica fuera perseguida, no, fue la Iglesia Católica bajo el mandato del propio Papa Inocencio III
que efectuó esta masacre. Entonces, ocuparon las iglesias, masacraron a todas las personas sin importar si eran de su propia religión. ¿Y qué dijo Arnaud Amaury en una frase célebre que no se sabe la autoría de la frase? No se sabe con certeza si esa frase la dijo Arnaud Amaury, porque los cronistas la mencionan, pero no se sabe con certeza si él la dijo, pero el caso es que Simón de Montfort le preguntó cómo distinguimos a los herejes del resto, de los católicos. Entonces le dijo, no, matadlos a todos. El Señor sabrá reconocer a los suyos, dijo Amaury. Entonces, como quien dice, mátenlos a todos y ya Dios dirá quiénes eran católicos y quiénes eran herejes. Así de sencillo se solucionó el problema, ¿no? De hecho, en las crónicas se dice que Arnaud Amaury envió al Papa una carta donde decía lo siguiente: hoy su santidad 20.000 ciudadanos fueron pasados a espada sin importar sexo ni edad, y después de la masacre de los enemigos toda la ciudad fue saqueada y quemada. La venganza divina ha hecho maravillas. Entonces, qué horror, qué triste que esta carta la escriba un propio sacerdote que acaba de masacrar a sus propios hermanos, a un papa que es católico también. O sea, entre ellos mismos se masacraron prácticamente, es lo que estamos queriendo decir. Ahora, como si esto no fuera aciago, mire lo que dice la crónica de uno de los cruzados, uno de los pertenecientes al ejército. Se me ordenó entrar y destruir al enemigo, ese era mi trabajo en ese día y esa era mi misión. No pararme a pensar si eran hombres, mujeres o niños, todos eran lo mismo, enemigos. Entonces, esto es totalmente anticristiano, lo que hizo Inocencio el Papa, lo que hizo el sacerdote Amaury y lo que hizo el fanático católico Simón de Montfort con todo su ejército católico. Porque Jesús dijo que inclusive había que amar a los enemigos. Ahora, amar a los enemigos no significa abrazarlos y darles besos, como piensan los apóstatas. No, significa no hacerles daño, no enfrentarse a ellos ni causarles la muerte, como en este caso. Entonces, amar al enemigo simplemente significa ignorar el mal que están haciendo. No ser amigos de ellos, porque entonces no serían enemigos. Se supone que son enemigos, ¿no? Entonces, aquí no hubo ningún amor a los enemigos, ni siquiera a sus propios hermanos, ¿no? Porque masacraron a sus propios hermanos. Ahora, nuestro amigo católico dirá, bueno, eso es invento de los protestantes, eso lo escribió un protestante. Bueno, los protestantes no existían todavía, así que los cronistas de la época no eran protestantes. De hecho, Guillermo de Tudela, uno de los cronistas de la época, que vemos aquí en esta ilustración, era un sacerdote, era un clérigo. Él escribió la canción de los cruzados y mire lo que dice. Se hizo en Besiers una matanza ejemplar, no hubo ni uno solo superviviente, todo dio igual. La iglesia fue una carnicería, la sangre salpicaba las paredes. La cruz no detuvo a los cruzados, curas, monjes, niños y viejos, todos fueron muertos. Dios les reciba en su santo paraíso. Estoy seguro que desde los tiempos de los sarracenos no conoció el mundo una matanza tan salvaje. Y era una canción cantada por un sacerdote católico que revela mucho de lo que pasó en la ciudad de Besiers en esta masacre. Entonces, los mismos cronistas católicos nos dan cuenta de lo que sucedió en esta aciago vida, en este infausto acontecimiento oscuro de la época más terrible de la historia, gracias al catolicismo romano. Pero bueno, ante estos hechos llenos de tanta sangre y que causaron tanto terror en las mismas huestes católicas y en las mismas poblaciones católicas, entonces el Papa cambió la estrategia. Ya no se llegaría a masacrar pueblos enteros, ciudades enteras donde hubieran católicos, sino que se escogerían a los herejes, se escogerían a las personas que estuvieran en contra de la Iglesia Católica o a los que estuvieran a favor de estas personas, y se les sacaría de la ciudad y se les quemaría en la hoguera. Ahora el nuevo material ya no era la espada, sino un material inflamable de carne y hueso. Las propias personas, los que estaban en contra de la Iglesia, serían los que ofrendarían su vida a ese Dios trinitario lleno de ebrio de sangre y ebrio de matanza. Entonces es aquí donde nace la costumbre de quemar en la hoguera a las personas, porque estamos hablando de un siglo donde nace la Inquisición católica y donde empieza a quemar en la hoguera a las personas. Se empieza a usar esto como costumbre. Entonces vemos aquí una ilustración de la época también donde efectivamente se quemaban a estas personas y no una sola persona. Mire, por ejemplo, lo que ocurrió el 3 de mayo de 1211, cuando los cruzados entraron en Lavaux a sangre y fuego, y dice su señor la Mary de Montreux, y 80 de sus caballeros fueron ahorcados. Su hermana Giraude, embarazada, fue, vamos a ubicarnos aquí, lapidada en el fondo de un pozo. Una mujer embarazada fue lapidada en
el fondo del pozo, y se procedió a arrojar a la hoguera 400 cátaros, nos dice este cronista de la época. 400 personas, más una mujer embarazada, más otros personajes importantes de este lugar. Entonces, la hoguera se convirtió en el terror de los herejes o de aquellas personas que no gustaban de la Iglesia Católica. No había libertad de pensamiento, no había libertad para aquel que enseñara doctrinas diferentes a la Iglesia Católica. Y todo esto comprueba efectivamente de lo que dijo Jesús, ¿no? Se lo dijo a los fariseos, pero se cumple estrictamente en esta iglesia. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Porque yo en esta serie voy a mencionar de que esto no es solo cosa del pasado. En tiempos modernos también han ocurrido estas cosas y lo voy a probar con otro video. Y por último, tampoco cumplen el mandato o la señal que dio Jesús de sus verdaderos discípulos, el amarse los unos a los otros. Entonces, esta ha sido la primera parte de la serie. Vendrá la segunda parte donde voy a hablar de otros cristianos que fueron masacrados por la Iglesia Católica, pero resulta que estos ya no eran no tenían enseñanzas ni maniqueas ni gnósticas, sino que tenían enseñanzas totalmente cristianas basadas en las Escrituras. Entonces los espero para esta nueva parte.